Abra su Biblia en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, y dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y vamos a ir también a Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como el pecado entró por uno y eso se traspasó a todas las personas, asimismo cuando nosotros pecamos, ese pecado se traspasa a otros, a nuestras generaciones. Pon tu mano en tu corazón y vamos a orar a Dios y vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, háblame, porque necesito comprobar tu amor y tu bondad sobre mi vida. Ayúdame, alinea mi corazón, que nada me distraiga, porque yo sé que hoy, a través de tu palabra, me vas a transformar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Le da un aplauso a Dios por su palabra. Dígale: gracias, Jesús. Gracias, Señor. Le está aplaudiendo a Él. Tenemos su palabra y eso es un privilegio. Y yo quiero que sepas que este miércoles que recién pasó, tuvimos un tiempo tan bello aquí, un tiempo íntimo, un tiempo en el que pudimos compartir, nos reímos y hablamos de lo que es el ADN de esta casa. Hablamos que esta es una casa de oración. Hablamos que esta es una casa donde se adora a Dios con la forma del tabernáculo de David. Que entramos por los lugares, por los atrios, después vamos al lugar santo y después al lugar santísimo. Hablamos sobre las leyes espirituales en las que creemos. Que si damos, Dios también nos va a retribuir. Que si perdonamos, Dios también nos va a perdonar. Que si juzgamos, que no debemos juzgar para que no seamos juzgados. Hablamos de que como sea conforme a nuestra fe, así será. Como lo hable nuestra boca, así será. Y estas son verdades bíblicas, verdades que están dentro de la palabra y una ley espiritual que también hoy día yo quiero establecer para esta casa. Es que la palabra a mí me muestra que los pecados que nosotros cometemos no solamente nos afectan a nosotros, sino que también afectan a las generaciones futuras. Lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros erramos, los pecados que cometemos no solamente traerán consecuencias sobre nosotros, sino que también traerán consecuencias sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Y hoy día yo quiero hablarte sobre maldiciones generacionales, porque existen cosas que hay en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros cargamos que no comprendemos por qué las cargamos, pero probablemente también las cargaron nuestros padres y las cargaron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos. Hay cosas que nos cuestan de manera especial. Hay mucha gente que ama a Dios, que le ha entregado su corazón a Cristo, y yo quiero decirte, ojalá fuera que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y luego que aceptamos a Jesús en nuestro corazón fuéramos libres de las maldiciones generacionales, pero no es así. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón somos salvos y luego de eso debemos también orar por los enfermos para que sean sanados. Debemos libertar a aquellos que están endemoniados para que sean libertados, y debemos también cortar con las maldiciones que están sobre nuestras casas para que sean cortadas, porque la sangre de Jesús tiene poder. Yo pensé que tú ibas a decir amén.
La sangre de Jesús tiene poder. Y la palabra dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Hay ciclos en tu vida. Hay fracasos con los que tú has cargado. Fracasos familiares, fracasos matrimoniales, situaciones difíciles con tus hijos, adicciones, drogas, adicciones a la pornografía, a una sexualidad desenfrenada, situaciones y pecados que no solamente te han atacado a ti, sino que por generación y generación han atacado tu línea sanguínea. Celos, envidias, contiendas, peleas. Tenemos a Cristo en el corazón, pero en nuestra casa hay tanta pelea. Y decimos, ¿qué pasa? Pero no solamente en nuestras casas, también en la casa de nuestros padres, también en la casa de nuestros abuelos. Y la Biblia habla de esto claramente. Y no habla para condenarnos, sino que también lo dice para que nosotros podamos ver lo que está roto. La palabra es predicada para que venga a ser luz. Y cuando la luz viene, las tinieblas son disipadas. Yo quiero que tú sepas que esta palabra es muy importante porque el diablo trabaja en oscuridad. La única forma para que el diablo te tenga atado, te tenga tomado, te tenga preso, es que haya oscuridad en tu vida. Pero para eso la luz viene, para que puedas ver por dónde se está filtrando tu bendición, cuáles son las ataduras que tienen que ser cortadas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Y yo quiero hablarte de 4 ejemplos, porque hay muchos más. Y podría haber traído 10. Pero yo dije, misericordia, Señor, misericordia. 4 ejemplos del Antiguo Testamento donde operó una maldición generacional. Y esto nosotros tenemos que verlo, y de lo que yo te voy a hablar tú tienes que ver en lo que esto te está afectando hoy. Porque el diablo trabaja siempre de la misma manera, de generación en generación. Y esto que vamos a leer y que vamos a hablar, estos ejemplos que vamos a dar, son ejemplos que hasta el día de hoy persiguen a la humanidad. Número 1, la maldición del rechazo y de la violencia por Caín. Y yo quiero que tú leas conmigo Génesis capítulo 4 desde el versículo 11, y dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Y cuál es el contexto de esta palabra? 2 hermanos, Caín y Abel. Jehová Dios rechazó la ofrenda de Caín, y eso provocó en Caín un rechazo que no pudo soportar. En vez de haberse humillado a Dios, en vez de haberse arrepentido, esto provocó una herida de rechazo en su corazón, que provocó luego de eso que matara a su hermano. Y luego de esto Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cuál es la maldición que viene a causa de Caín? Lo primero es el rechazo que no es sanado. Muchos de los que estamos aquí vivimos situaciones de rechazo, situaciones que marcaron nuestras vidas. Padres que quizás no nos quisieron tanto, padres que no nos prefirieron, una mamá que prefirió a mis otros hermanos y no a mí, un papá que se fue de la casa y no me quiso más. Situaciones en las que no me sentía aceptado por cómo era. Quizás tartamudeabas cuando eras chico, quizás no eras el más atlético, quizás tu papá esperaba que fueras futbolero y no te gustaba la pelota.
Y eso provocó una herida de rechazo. Y esa es una herida de Caín. Personas que dicen: nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Personas que dicen: no me saludan en la iglesia, no me quieren, no me aman, en esa iglesia no hay amor. Personas que tú los saludas siempre y de repente no los saludaste y ellos se dan cuenta. ¿Y a ti se te pasó? Y esa persona se sintió, se dolió, se aquí, se acá. No, es que tiene algo contra mí. No, es que a mí no me consideran. No, es que no se dan cuenta de mis talentos. No, es que no se dan cuenta de mis dones. No se dan cuenta de todo lo que tengo. No se dan cuenta de lo importante que soy. ¿Por qué me rechazan? No hay amor en ese lugar. Una herida de rechazo. También aquí podemos ver una ira incontrolable, donde Caín se airó tanto, ni siquiera lo pensó, llegó y mató. La ira lo llenó. Y aquí hay hermanos y hermanas que se ven bellos. Oiga, si usted se viera como yo lo veo acá, usted se ve hermoso. Se ve bello con su carita, peinado, lavado, acicalado. Viene bello a la iglesia, me encanta. Pero muchas veces aquí tenemos carita hermosa y tenemos carita tierna, y en nuestras casas nos transformamos. En nuestra casa ahí se ve quiénes somos realmente, porque aquí contestamos: sí, por supuesto, mi hermano, por favor, pase usted, después de usted. Pero en nuestra casa: ¡hey! Portazo para allá, portazo para acá. ¿Ya hasta cuándo? ¡Niños! Y el otro: ¡Vilma! Y de grito en grito, de portazo en portazo. Y todo tipo de abusos. Porque suena un poco jocoso así como lo estoy diciendo. Pero de repente se pasan las manos. Y un empujón para allá, un empujón para acá, una cachetada para allá, una cachetada para acá. Abuso dentro de los hogares, peleas, contiendas. Hijos que no quieren llegar a la casa porque dicen: en mi casa solamente hay pelea, en mi casa solamente hay contienda, me carga estar en mi casa. Hijos que solamente quieren huir de su casa porque dicen: mis papás lo único que hacen es pelear, odio estar en ese lugar. Yo sé que te estoy hablando algo que es más real de lo que tú te puedes imaginar. Y pensamos que el abuso es solamente eso, el abuso físico, pero también existe un abuso psicológico. También existe un abuso en el que te castigo con la ley del hielo. Y estoy enojado contigo y no te hablo más. Y eso también se llama abuso. ¡Ay! Diga conmigo: ¡ay! O estoy enojado contigo, así que no te voy a pasar plata y te quito la tarjeta y no te voy a transferir. Diga conmigo: ¡ay! Eso se llama abuso. Abuso de poder, abuso psicológico, abuso emocional, abuso físico. Eso es una maldición que viene a través de Caín. Y joven, jovencita, no creas que esto se arregla saliendo de tu casa. Porque si tus padres no pudieron pelear la batalla, probablemente a ti te va a tocar vivir la misma realidad cuando tú hagas tu propio hogar. Y es por eso que es tan importante que comprendamos que nos tenemos que levantar para pelear. Lo voy a decir de nuevo: es importante que comprendas que eres tú el que se tiene que levantar a pelear contra esto. Tú eres el que tiene que ser el dique para tu familia. Tú eres el que tiene que levantarse en contra de toda maldición. Las peleas que tú no des, las van a tener que dar tus hijos. Así que este es el tiempo en el que te levantes y digas: nada más. Derramamiento de sangre inocente. Y aquí vemos cómo vienen casos de aborto no confesado, abuso sexual. Oiga,
Temas que pasan acá, que el abuelo, que el tío, que aquí, que acá, porque a él también lo abusaron, que lo abusó el tío, el otro tío, y la generación anterior el abuelo también, y después el hermano, que a la prima, que, oiga, abuso sexual dentro de las casas, dentro de las familias. Temas que ocurren porque hay maldiciones generacionales. Abuso a niños y a decirles: eres burro, eres tonto, no entiendes. Familias donde el esposo le dice a la esposa: burra. Donde le dice: eres tonta, ¿cómo no entiendes? Abuso que puede haber en la vida. Y otra de las formas en las que podemos ver la maldición de Caín es cuando hay una vida errante y sin dirección. Y vemos que hay vidas que por alguna razón no logran plantarse. No logran plantarse en una nación, no logran plantarse en una ciudad, no logran hacer amigos, no logran poder establecerse con otros. Vienen a la iglesia, disfrutan de lo que hay aquí, pero no se logran plantar. Entonces siempre vienen como visitantes y nunca logran ser hijos. Y el problema es que cuando tú no eres hijo, no heredas. Y eso es algo importante que yo también quiero decirle a todos. Yo tengo una instrucción de parte de Dios. La herencia es para los hijos. Si tú eres hijo de esta casa, tú vas a heredar todo lo que Dios le ha dado a esta casa. Pero si solamente eres un creyente, si solamente vienes, visitas, vienes y vas, espiritualmente solamente vas a recibir un bocado, te vas a sentar en la mesa, pero no vas a poder disfrutar de la herencia que Dios tiene para tu vida. Porque diga conmigo: la herencia es para los hijos. Y esta es una maldición que viene sobre las vidas, y esto provoca que no haya pertenencia de nada. No me siento que pertenezco a nadie, a nada, a nadie. No logro hacer amigos, no logro hacer relaciones. Hay desconexión con la familia. Hermanos que se pelean 10 años sin ver al hermano, 10 años sin ver a los padres. Familias que se odian. Papás que se van de la casa y nunca más los viste, no lo conociste. Mamás que se van de la casa, dejan a los hijos. Mamás que no logran conectar con sus hijos. Si usted supiera todas las mujeres que a mí me ha tocado ministrar, que me han dicho: no sé qué me pasa, pero no logro conectar. Que juegue, que no me moleste. Mujeres que no logran conectar con su maternidad. Maldiciones. Y lo peor de todo, tierra estéril. Una tierra que se trabaja y una tierra que no prospera. Esta fue la maldición de Caín. La sangre de su hermano Abel clamaba desde la tierra, y eso provocó que Caín trabajara y no obtuviera el fruto. Y aquí hay muchos así, que trabajan, se afanan, le dan y no hay fruto. O quizás recogen, pero recogen poco. No está esa bendición que tiene que venir sobre sus vidas, no la den. ¿Por qué? Porque hay maldiciones, hay temores, hay afanes. La tierra está dura, le das. Y voy a seguir una hora más. Y en esa hora más que seguiste, se te echó a perder el horno, se te echó a perder el auto, se te pinchó la rueda. En esa hora más que le diste, justo te chocaron por detrás. En esa hora más que le diste, y en vez de tu trabajo ser productivo y poder consumir y tener aquellas bendiciones que Dios tiene para tu vida, te ves frustrado, te ves lleno de deudas, ves que lo que trabajas no logra tener el fruto que necesitas en tu vida. Pero la palabra de Dios dice en Hebreos 12:24 que la sangre de Jesús habla cosas mejores que las de Abel. Lo voy a decir de nuevo. Aunque la sangre de Abel clame para reclamar a Caín, la palabra a mí me dice en Hebreos que la sangre de Jesús fue derramada, y esa sangre es aún mayor, es aún mejor, es aún más fuerte que la sangre de Abel. La sangre de Cristo tiene poder para libertarte de toda maldición generacional. Donde
Donde hubo maldición, hay redención. Donde hubo ataduras, hay libertad. Yo no sé si tú lo crees, pero la sangre de Cristo tiene poder. ¿Puedes decirlo conmigo? La sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder. Número 2. Elí. La maldición del sacerdocio quebrado. Y aquí vamos a 1 Samuel 2:30. Y dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y aquí había un hombre que era sacerdote. Aquí había un hombre que tenía llamado. ¿Cuántos de los que están aquí tienen llamado? ¿Cuántos de los que están aquí tienen promesa? ¿Cuántos de los que están aquí saben que tienen un propósito en Dios? Bueno, yo quiero que tú sepas que este hombre Elí era un sacerdote escogido por Dios, un sacerdote que fue desechado por haber permitido que sus hijos hicieran lo malo delante del Señor, por haber permitido y no haber sido estorbo para sus hijos. Y esa es una maldición que muchas veces cargamos. ¿Qué maldición, pastora? La pérdida de la herencia espiritual. ¿Cuántas veces te ha pasado que has conocido una persona allá afuera y te ha dicho: ah, sí, mi abuelita iba a la iglesia, me llevaron cuando era pequeña, pero se perdió? No, si mis abuelos eran pastores. No, si mi papá cuando chico me llevaba a la iglesia, y se perdieron en el camino. No siguieron los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque se perdió la herencia, se perdió el legado, se perdió lo que Dios quería hacer en la casa. Porque yo quiero que tú sepas que la voluntad de Dios es que tú y tus hijos sirvan a Dios. No es la voluntad de Dios que tus hijos pasen por el mundo. No es la voluntad de Dios que el diablo agarre tus hijos y haga y deshaga con ellos. Yo no he tenido hijos para el mundo. Mis hijos son profetas del Señor. Yo no sé si tú lo puedes decir conmigo, pero yo digo en el nombre de Jesús: en mi casa hay profeta, en mi casa hay profeta, en mi casa hay sacerdote, en mi casa hay pastores. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos y esas son las promesas. Pero cuando no somos los padres que debemos ser, cuando le tenemos miedo a nuestros hijos por el miedo de perder su amor, cuando le tenemos miedo a nuestros hijos porque quizás ellos manipulan y se acostumbraron a eso porque de chiquitito entendieron que se podía, y después crecen y siguen haciéndolo, y te das cuenta que empiezas a ceder, y ya no te das cuenta, pero de repente te encuentras en el consultorio pidiendo pastillas anticonceptivas para tu hija, regalándole condones a tu hijo, permitiendo que tu hija lleve al pololo a la casa y se encierren en la pieza, en tu propia casa. Y eso es una maldición que provoca que se pierda la herencia espiritual. Porque padre, madre, tú tienes una responsabilidad delante de Dios, y es de llevar a tus hijos por los caminos del Señor. Es de poder disciplinar, ayudar, es de poder guiar, es de poder decir: a ver, si aquí yo soy el que paga las cuentas, yo mando. Si tú eres el sacerdote de la casa y tus hijos no quieren obedecer, bueno, entonces, ¿por qué tiene celular ese niño? ¿Por qué tiene tantos privilegios? ¿Por qué puede hacer todo lo que quiere y no nos damos cuenta
que nuestros hijos comienzan a deshonrar a Dios y nosotros somos parte de eso. Esa es la maldición de Elí, hijos rebeldes, padres pasivos, una vida espiritual apagada, una vida espiritual sin visión. Podemos venir a la iglesia, podemos servir acá, pero no hay pasión, no hay fuego. Elí lo hacía también. Elí encendía el candelabro, Elí vivía en el templo, Elí barría el piso. Elí era la persona que estaba allí encargada de llevar el sacrificio para Dios, pero la pasión y el fuego en su corazón se había apagado. Y yo quiero decirte, la voluntad de Dios es que tú sirvas a Dios con pasión en tu corazón. La voluntad de Dios es que haya fuego dentro de ti que arda por servir a Jesús. Y yo creo que la maldición de Elí tiene que caer, porque se levanta una generación de Samueles. Se levanta una generación de ungidos. No, yo parece que tú no estás aquí, pero yo creo que Dios está derrocando toda maldición de Elí para levantar hombres y mujeres que escuchen la voz de Dios, hombres y mujeres que sean como Samuel, hombres y mujeres que le digan a Dios: heme aquí, heme aquí, heme aquí. Dile a la persona que tienes a tu lado: despierta, despierta. Dios te está hablando a ti. Número 3, Acán, la maldición de la desobediencia oculta. Y vamos a Josué, capítulo 7, versículo 11. Y dice: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún no lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Diga conmigo: anatema, maldición. Ni estaré más con vosotros, si no lo destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y aquí vemos que Dios le dijo a Josué y al ejército, al pueblo de Israel: les voy a dar Jericó, pero no tomen nada de él. Y un hombre llamado Acán agarró unos lingotes de oro, agarró telas, agarró cosas que eran de Jericó y lo escondió en la tienda. Y eso provocó el pecado de uno. Provocó que todo el ejército perdiera en la batalla. El pecado de uno provocó que no hubiera progreso en todos los demás. El pecado que muchas veces nosotros guardamos, el pecado que muchas veces nosotros ocultamos, provoca que nuestra familia no vaya a la victoria que tiene que ir en Cristo Jesús. Y esto a mí me habla de pecados ocultos. Esto a mí me habla de cómo es que Dios, cuando ve que hay una doble vida espiritual, cuando ve que por un lado somos de una manera y por otro lado somos de otra, cuando ve que tenemos pecados regalones que decidimos mantener y estamos en eso, cuando vemos que no somos capaces de exponer a nadie quiénes somos, porque yo quiero decirte, tienes que aprender a rendir cuentas. No puede ser que vivas tu vida sin rendir cuentas. Todos pecamos y la única forma de que Dios nos haga libres en muchas ocasiones a cosas que nos asedian, cosas en las que estamos encadenados, vicios, es que podamos confesar a otros que sean más espirituales que nosotros, quiénes somos realmente. ¿Y saben lo que eso provoca? ¿Saben lo que la confesión provoca? Provoca que haya victoria en el nombre de Jesús. Empresas que no progresan, ministerios que no progresan, matrimonios que no progresan. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto. ¿Por qué Dios no bendice mi empresa? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no hace nada con mi matrimonio? Porque hay pecados ocultos. Aparentamos que todo está bien,
Pero ¿qué importa aparentar? ¿Qué te importa lo que la gente piense? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Que acaso no te das cuenta de que si no sacas a la luz eso que está allí te va a destruir? Va a provocar que no puedas ver lo que Dios tiene preparado para tu vida. Y aquí puedo enumerar tantas cosas, entre pecados sexuales, vicios, pornografía, ¿o no? Y eso es algo que nosotros debemos aprender a exponer delante de Dios y decirle: Señor, aquí está, te lo rindo a ti. La única forma en la que Dios pueda romper esos patrones dentro de nuestra vida es que confesemos. Cuando hay confesión, hay libertad. ¿Qué es lo que rompe esta maldición? Sacar a la luz, la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestros pecados unos a otros para que seáis sanados. Y número 4 y última, Saúl, la maldición de la autosuficiencia y la rebelión, la maldición del orgullo, eso que no se ve pero se huele, porque aquí es fácil encontrar un mentiroso. Dicen que no hay nada más fácil que encontrar un mentiroso, lo pillas al tiro. Aquí es fácil encontrar a la mujer que a lo mejor tiene un espíritu de sensualidad, al hombre que es avaro, al hombre que es pecador, o al que está en pornografía, o al que fuma. Esas son cosas que son visibles, ¿cierto? Cosas que nosotros, wow, decimos, terribles, y lo son. Pero más terrible es aún el orgullo, que muchas veces está en el corazón, que no se ve, que muchas veces se disfraza de falsa humildad. Y somos humildes, pero la verdad es que todo lo contrario, muy orgullosos. Y cuando somos así de orgullosos, lo más probable es que no nos demos cuenta. Pero es tan fácil reconocer el orgullo en otro. Y dice la palabra en 1 Samuel 15:23. Samuel hablándole a Saúl: porque desechaste mi palabra, yo también te desecho como rey. Y aquí vemos un hombre que fue escogido, que fue ungido. Diga: el Espíritu Santo está sobre mí. Dígalo: el Espíritu Santo me ha ungido. Pero también hubo un hombre ungido y ese fue Saúl. También hubo un hombre que tuvo al Espíritu Santo y ese hombre prefirió agradar más a los hombres que agradar a Dios. Ese hombre, por orgullo, prefirió actuar sin cobertura, prefirió hacer lo que él pensaba que tenía que hacer. Ese hombre no le gustaba escuchar instrucciones. Ese hombre era un hombre que se las sabía todas. Ese hombre sabía cuál era su buen caminar y él sabía seguirlo. Y si había una instrucción de Dios, la hacía, pero a su forma. Entonces realmente no lo hacía. Cuando Dios le dijo: destruye todo, destruye los cerdos, destruye las vacas, destruye los ganados, destruye todo, él aún así hizo lo que él quiso. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera cuán grande era, para que todo el mundo viera su victoria. Y eso lo llevó a la destrucción. Ser más sabio aún que Dios. Ser aún autosuficiente. Lo que yo hago y lo que yo digo y lo que yo pienso es superior. La obediencia parcial es desobediencia total. Son estas personas que se justifican antes de arrepentirse. Son estas personas que quizás pueden errar, pecar, y cuando tú les pides algún tipo de explicación, la respuesta que ellos te dan es: no, pero es que lo hice, pero porque tú no me dijiste bien, porque tú lo hiciste aquí, porque tú lo hiciste allá. Pero no fue mi culpa, porque el otro también me dijo, y el otro también allá, y el otro también acá. Orgullo. No hay nada peor que el orgullo. El orgullo es intratable. El orgullo es insufrible. Y vemos como muchas veces, en vez de nosotros decir, cuando se nos confronta: oye hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que yo estoy con tantas cosas, mi trabajo aquí, acá, y sabe que está mal. Sabe que está mal, pero no lo va a reconocer. A nadie, ni a ti, ni a nadie se lo voy a reconocer. Esto es mío.
Y vemos cómo es que la autosuficiencia también es una maldición. Justificar el pecado, eso provoca que perdamos el llamado. Eso provoca que perdamos la unción. Y eso también provoca que nuestras generaciones lo pierdan. Porque ¿sabes qué? Saúl tenía un hijo. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? Mira, el hijo de Saúl se llamaba Jonathan. Y Jonathan tenía un corazón diferente. Jonathan era un hombre humilde. Era un hombre diferente. Era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Era un hombre como no se describe en otros. El mejor amigo de David. Un hombre que amó a Dios, un hombre real. Un hombre que quizás tenía corazón de rey. Pero el pecado de su padre provocó que él también fuera destruido. Que al igual que su padre fue matado a espada, él, siendo inocente, tuvo que también morir a espada. Y no solamente su padre perdió el trono y el reino, sino que también sus generaciones. No solamente cuando el orgullo prevalece en nuestros corazones, nosotros perdemos lo que Dios tiene para nosotros, sino que también nuestros hijos que son inocentes. Y es por eso que es tan importante que comprendamos que Dios quiere de nosotros un corazón humilde. Dios quiere de nosotros un corazón quebrantado, que se humille. Dios busca hombres y mujeres como David, hombres y mujeres conforme a su corazón. Yo creo que en este lugar Dios va a cambiar y va a transformar corazones. Yo creo que el corazón de piedra, Dios tiene el poder para transformarlo en un corazón de carne. Y si podemos reconocer en nosotros mismos, mi corazón es malo. Mi corazón es engañoso. Mi corazón me manda por caminos por los que no tengo que ir. Mi corazón quiere destruirme. Pero si reconozco, me humillo, soy humilde y le digo a Dios, cambia mi corazón. Él es poderoso para transformar ese corazón y hacerlo un corazón tierno, un corazón adorador, un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón como el de David. ¿Quieres ese corazón? ¿Quieres ese corazón? Dios no solamente viene para limpiarnos, también viene para transformarnos. Y la Biblia dice en Juan 9:2, y aquí están hablando los discípulos de Jesús a Jesús. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Te hablé de 4 casos del Antiguo Testamento, pero aquí vemos cómo también los discípulos de Jesús comprendían esta verdad, una ley espiritual. Cuando había un hombre ciego, ellos decían, es por el pecado de su padre, es por el pecado de su abuelo, porque así Dios lo estableció en su legalidad. Pero Jesús dijo, no, hay casos particulares. Hay casos donde yo me quiero glorificar. Hay casos donde yo rompo maldiciones. Hay casos donde yo me meto en la historia. Hay casos donde yo saco la ceguera y no es por sus padres, no es por sus abuelos, es para que mi nombre sea glorificado. Y yo quiero que tú sepas que Jesús quiere glorificarse en tu vida, pero si ha sido tan duro, si ha sido tan difícil, es porque te ha tocado luchar contra lo que muchas veces tus padres no pudieron luchar. Partiste la carrera en desventaja. Partiste la carrera con los pies atados. Partiste la carrera con una mochila que pesaba. Pero Jesús quiere cortar en esta hora toda maldición generacional. Jesús quiere hacerlo y tiene el poder para hacerlo, pero para eso es necesario que reconozcamos. Y es por eso que yo te hablé todo esto recién, porque lo hice con la fe, creyendo que el Espíritu Santo te iba a mostrar cuáles son las cosas con las cuales tú estás luchando,
¿Cuáles son las maldiciones que están atacando tu casa, tu vida, tus hijos? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que reconocer delante de Dios? Lo vuelvo a decir. Ojalá fuera tan simple. Ojalá fuera recibir a Jesús en el corazón y ser salvos y listo. Y la verdad es que cuando lo recibimos en nuestro corazón, somos salvos. Somos de Él. Pero Él también vino para romper toda atadura. Él vino para deshacer toda obra de iniquidad. Él cargó un madero, se hizo maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Y para que esa sangre, para que esa medicina se haga vida en nosotros, nosotros lo que tenemos que hacer es tomarla. ¿De qué nos sirve tener una medicina si no la tomamos? Y quizás tú me dices, ¿y qué tengo que hacer, pastora? Lo que tenemos que hacer es reconocer. Lo que tenemos que hacer es confesar. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Pero no solamente arrepentirnos por nosotros. Así como Daniel oraba a Dios y le decía, Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestros pecados. Él intercedía, no solamente por él, sino que por todo el pueblo. Asimismo, nosotros debemos arrepentirnos y pedir perdón por nosotros, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestras generaciones. Somos nosotros los únicos que podemos cortar a través de la sangre de Cristo con aquello que nos ata. ¿No estás acaso cansado? ¿No estás acaso cansada? ¿No es que quieres vivir la vida abundante de Dios? Bueno, si hay algo que quiere Dios es que vivas esa vida abundancia y la vivas en libertad. Y es por eso que Dios te trajo en esta mañana hasta aquí. Porque Dios en esta mañana va a cortar maldiciones. En esta mañana va a sacar el letargo espiritual. En esta mañana va a avivar tu corazón. En esta mañana Él va a hacer una obra nueva en tu vida. Ponte de pie.